Muy buenos días a todo el auditorio, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el servicio de urgencias. Durante los siguientes vídeos vamos a hacer una revisión detallada sobre algoritmos de tratamiento, así como el tratamiento farmacológico y opciones terapéuticas para estos pacientes. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente del tercer año del servicio de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, de aquí del Hospital General Regional número 1 del Estado de Veracruz. Sin más por el momento, empecemos. Me gusta poner abreviaturas en mis diapositivas, de tal manera que no estén tan cargadas. Si ustedes gustan pausar el vídeo o hacer las anotaciones correspondientes, de tal manera en que les sea más entendible la sesión. Vemos algunos objetivos del tratamiento: mejorar la sobrevida, mejorar la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida de nuestros pacientes, con el objetivo de disminuir la mortalidad y evitar los cambios neurohormonales, disminuir los síntomas y disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca congestiva. Hacemos un recordatorio de las propiedades fisiológicas del corazón. Ya esto se ha visto en el vídeo previo. Si no lo han visto, les dejo el link para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Pero recordar que el vasmotropismo es la excitabilidad, el dromotropismo es la conductibilidad, el cronotropismo es el automatismo, el inotropismo es la contractilidad y el lucitropismo es la relajación. ¿Y esto por qué? En este resumen de este esquema vemos que tenemos factores de riesgo: paciente añoso, obeso con síndrome metabólico, hipertenso, sedentario con enfermedades coronarias o enfermedades renales, causa alteraciones a nivel celular y a nivel de los tejidos, ¿no? Inflamación sistémica, datos de isquemia miocárdica, fibrosis, anormalidades energéticas, alteraciones en la señalización por los fibroblastos. Vemos datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya hemos detallado también la hipertrofia concéntrica, excéntrica, ¿no?, combinada también de estos pacientes, dando una disminución de la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Disminuimos el inotropismo, el lucitropismo y el cronotropismo, y esto va a derivar a aumento de las presiones de llenado con datos de disminución en la perfusión periférica. El aumento de la presión va a traducirse clínicamente por datos de congestión pulmonar, datos de alteración de conducción, va a presentar la mayoría de los pacientes en la FA, o vamos a ver que también va a presentarse datos de edema, ¿no?, o remodelación cardíaca. Datos de hipoperfusión, vamos a comprometer la microvasculatura, ¿no?, la sarcopenia, que ya también se había visto, y esto pues va a dar una consecuencia de la remodelación de la estructura anatómica cardíaca, ¿no? Entonces, a este síndrome se le llama el síndrome de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y bueno, vamos a ver cuál es el primer algoritmo. En este algoritmo vemos el ABC, que es asegurar vía aérea, la respiración y la circulación. Vemos si el paciente amerita el manejo avanzado de la vía aérea. Determinar si el paciente se encuentra estable. Si está estable, nosotros podemos tomar sin ningún problema los estudios de laboratorio, determinar las comorbilidades, pero vamos a ver si el paciente se encuentra con datos agudos de edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, si tiene datos de descontrol hipertensivo, vamos a darle una terapia respiratoria con presión positiva, vasodilatadores por nitroglicerina, 400 microgramos por dosis. Está recomendado porque disminuye la mortalidad en los servicios de unidades de cuidados intensivos, y continuar con el IECA, ¿no?, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Si el paciente vemos que tiene compromiso respiratorio y da datos de choque o hipotensión, nosotros tenemos que iniciar los vasopresores, los inotrópicos. Vamos a restituir los líquidos, vamos a hacer una reducción para no sobrecargar al paciente. Se recomienda iniciar con dobutamina y norepinefrina. Posteriormente nosotros vamos a revalorar al paciente si eso es suficiente para mejorarle su pronóstico, o si requiere de una intervención quirúrgica, y prepararlo para ello. Si nosotros vemos que revierte el edema agudo pulmonar, la sobrecarga hídrica, vamos a administrar diuréticos, que ahorita vamos a ver la revisión de estos fármacos, y vamos a ver si el paciente muestra mejoría. Pues bueno, se continúa con ese tratamiento, determinar el seguimiento en el servicio de urgencias o en el servicio de piso de medicina interna, dependiendo de su panorama clínico, o si no, proponerle datos de reemplazo de la función renal, ¿no? El recomendado es la ultrafiltración de manera aguda, pero si es posible los otros tratamientos, pues también se le proponen a su paciente. Entonces, ¿qué opciones tienen de vasodilatadores? Aquí ya se está poniendo nitroglicerina, ya les había comentado, sublingual, 400 microgramos, podemos darle hasta 2000 microgramos IV. Hay que tener cuidado con los pacientes que están tomando los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, la taquicardia refleja que tienen, o un signo que presenta frecuentemente, dada hipotensión también. Pero pues podemos utilizar el nitroprusiato de 1 o 2 microgramos kilogramo minuto.
una dosis máxima de 3 microgramos kilogramo minuto hasta 72 horas y tener cuidado porque pues, es un derivado del tiosanato, ¿no? Un metabolito tóxico para el organismo. Y la necesidad de 2 microgramos por kilogramo en infusión puede ponerse de 0.01 hasta 0.03 microgramos kilogramo minuto. No hay estudios que avalen su eficacia, es recomendación de expertos cuando no se tienen los fármacos antes comentados, ¿no? Tenemos algunos metas de tratamiento: llevar a la presión arterial, la presión sistólica o la presión arterial media, si es histórica menor, o tenerla de 140 a 100. Nunca dar datos menores de 100 de la presión sistólica, incluso en la guía de práctica clínica comenta si tenemos datos de emergencia hipertensiva, disminuir el 20%, no es necesario bajar abruptamente hasta 120-80 a su paciente. El control de los laboratorios, les había contado, del BUN menor a 43, la creatinina menor a 2.7, el BNP menor a 1000 y el sodio mayor a 136. Entonces, ¿qué dice la evidencia acerca del tratamiento? En este estudio ADERN, ellos mencionan aquí que se hizo en hospitales de Estados Unidos, 209 hospitales, del 2008 metieron bastantes pacientes, 58.465 registros, una duración de 3 años, y demuestran que el uso de tratamiento temprano de los medicamentos mejora el pronóstico de los pacientes en las primeras 6 horas, ¿no? Entonces, dar el diagnóstico de estos pacientes y dar el tratamiento oportuno mejora obviamente los días de estancia intrahospitalaria de estos pacientes, ¿no? Por eso es importante dar el diagnóstico y dar el tratamiento de esta entidad. Entonces vemos aquí un algoritmo ya repetido en estos autores que estamos viendo en el 2018, el doctor Bitlong, que la presión sistólica, les he comentado, 140 hasta 100, dar la meta de la restitución de los líquidos, no sobrecargarlo, considerar el diurético, podemos dar una o dos dosis, incluso hasta dosis máxima, incluso si el paciente presenta datos de edema pulmonar, podemos administrar nitroglicerina, y ahí vamos a determinar qué lo llevó, ¿no? Los factores de riesgo que tienen los pacientes, enfermedades concomitantes secundarias, enfermedades renales descontroladas o enfermedades que el paciente ya tenía días previos. Si no tiene alguna de estas complicaciones, pues bueno, considerar observación y posteriormente darlo de alta, pero si encontramos nosotros algo en estos pacientes, descontrol hipertensivo o que tiene que hacerse unos estudios comparativos de los iniciales, pues bueno, el paciente se requiere ingresar al área de observación y posteriormente al área de medicina interna, si es correspondiente. Pero, ¿qué dice los siguientes algoritmos? Vemos que si el paciente da datos de edema agudo pulmonar, si tiene datos de distrés respiratorio, entonces, si sí lo tiene, pues vamos a darle presión positiva, lo que les he comentado, darle nitroglicerina sublingual y dar bolos, ¿no? Hasta 200 microgramos, se puede repetir hasta 2 dosis. Si el paciente no lo tiene, pues bueno, se puede dar una más dosis única y revalorar posteriormente. Incluso se puede dar datos de una infusión o administrar de manera continua. Vemos que si mejora la presión sistólica inicial, pues ya continuar con el diurético, darle la evaluación a los 30 minutos después de la nitroglicerina y pues se recomienda utilizar o determinarle nuevos estudios de laboratorio. Si no es así, debemos de considerar continuar o administrarle un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina si la función renal está eh, conservada y pues bueno, dar la disposición de este paciente, ¿no? Si tiene alto riesgo para administración hospitalaria, darle todo el paquete de los estudios, electrocardiograma, troponinas, va a hacerle cardiomonitorización continua y pues bueno, considerar todas las cuestiones para su ingreso hospitalario. Entonces, si ya vemos que el paciente empeora, que tiene bajo gasto cardíaco, da datos de hipotensión, que da datos de alteración mental, edema agudo pulmonar, pues bueno, buscar la etiología, ¿no? Tomarle o determinar si no tiene choque cardiogénico a este paciente, un electrocardiograma, en lo que se tiene que hacer, darle la interconsulta a unidad de cuidados intensivos, interconsulta a cardiología o cardiocirugía torácica, si vemos que el tratamiento farmacológico no mejora, ¿no? Entonces consideramos el uso de vasopresores e inotrópicos, dobutamina y norepinefrina, lo que les he comentado, administrar o colocar un dispositivo no invasivo de alta presión. Y bueno, dependiendo de cómo se encuentre el panorama clínico, si el paciente requiere intervenciones quirúrgicas, ¿no? Considerar su ingreso al servicio de unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya lo que les estaba comentando, si el paciente tiene datos de resistencias, alteraciones en resistencias vasculares sistémicas, vamos a determinar si hay alguna etiología, ¿no? Anemia, tirotoxicosis, beriberi, ¿no? Enfermedades hepáticas, enfermedades arteriovenosas, enfermedades de Payet, sepsis o mieloma múltiple.
darle tratamiento a estas instancias, siempre mejorar la hemodinamia del paciente. Bueno, obviamente ingresar al paciente para evaluación complementaria en el servicio de medicina interna. ¿Qué es lo que dice aquí en este algoritmo de tratamiento que nos ponen de la AHA? Vemos que aquí lo dividen por pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. En el paso 1, dar el diagnóstico, el síndrome que les había comentado, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o reducida. Entonces vemos que aquí lo manejan con categorías NIHA, que ya les había comentado en videos previos, y ellos consideran utilizar un IECA o un ARA2, ¿no? Entonces esta terapia va dirigida, ¿no?, al panorama clínico del paciente. Entonces, si se requiere, podemos administrar el uso de beta bloqueadores o podemos administrar el uso de diuréticos de manera inicial. Si el paciente se encuentra en alguno de estos 6 escenarios, ponen pacientes que tienen IJA 2 a 4 con creatinina mayor a 30, pero potasio menor a 5, entonces se puede meter un antagonista de aldosterona. Si el paciente tiene IJA 2, IJA 3 con falla cardíaca, pero presenta presión sistólica adecuada y no tiene control a pesar del tratamiento inicial, pues bueno, se descontinúa el IECA y el ARA, pues ellos recomiendan utilizar el ARNI, ¿no?, que también vamos a ver en los siguientes vídeos. Si el paciente tiene un IJA 3 o 4 en paciente afroamericano, pues bueno, ellos recomiendan utilizar nitratos. El nitrato que ellos recomiendan es el de nitrato de isosorbida, ¿no?, de manera inicial. Y pues bueno, si vemos el siguiente panorama, paciente con grado 3 o 4 de la NIJA con una FEBI menor a 35, que ya tiene mayor de un día o que tiene mayor de 40 días posoperado, pues bueno, ellos recomiendan el uso de un desfibrilador o cardioversión implantable. Entonces, el quinto panorama es un IJA 2 a IJA 4, una FEBIT disminuida, con un ritmo sinusal normal, QRS prolongado, mayor de 150 milisegundos, con bloqueo de rama izquierda. Entonces a ellos proponen lo que es la terapia con marcapasos, ¿no? Puede ser temporal o puede ser permanente, dependiendo cómo se encuentra el paciente. Y si el paciente se encuentra en una clase 2, clase 3, con ritmo sinusal normal, con la frecuencia cardíaca mayor de 70, univerbadina, ¿no? Administrar este antiarrítmico que interactúa en los canales F, en los canales FONI, ¿no? Entonces, nosotros vemos el tratamiento dirigido dependiendo de su panorama clínico, si se revaloran los síntomas, si los pacientes mejoran los síntomas, pues ya se deja hasta ahí el tratamiento y si no, pues bueno, las terapias definitivas o terminales, ¿no? Entonces, tratamientos paliativos, trasplante cardíaco, incluso tratamientos quirúrgicos que también se ponen en amarillo porque está dependiendo del médico al momento en el que está haciendo la evaluación. Y pues bueno, estudios de investigación que ya es el último paso, ¿no?, de los pacientes. Entonces vemos que vamos a corregir los factores agravantes, la fibrilación auricular, la hipertensión, la isquemia miocárdica o los pacientes con diabetes mellitus. Entonces ya vimos que la primera o lo inicial que debemos nosotros tratar es el descontrol glucémico, ya habíamos visto en el video previo. ¿Y qué es lo que dice la evidencia? Entonces, el estudio SPRINT, este estudio determinó en el 2015 con 9.361 pacientes, duración de un año en Estados Unidos y Puerto Rico, y demuestra que la hipertensión debe tratarse al llegar, ¿no? Bajar los pacientes para disminuirles el riesgo de complicaciones de edema agudo pulmonar. Ellos refieren que la meta óptima es los pacientes menor a 130 milímetros de mercurio, siempre considerar siempre el panorama clínico del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos otros métodos de tratamiento. Vemos aquí la empaglifosina, ¿no?, que también es un tratamiento médico que nosotros vemos en el 2015, que se hizo en 7.020 pacientes de 42 ciudades, multicéntrico el estudio. Pues bueno, vemos que este fármaco es un inhibidor del transportador de sodio glucosa y reduce la mortalidad y el tiempo de hospitalización, ¿no?, que son los nuevos. Vemos aquí el estudio Emperor de empaglifosina, ¿no?, en estos pacientes, todavía no termina, se encuentra en fase 3. En estos pacientes, 5.250 pacientes, que se hizo del 2017 por terminar, ahorita pues se prolongó por la pandemia que se está haciendo en Estados Unidos, y pues bueno, para determinar la efectividad y la seguridad de este fármaco en los pacientes versus el placebo. Vemos otro estudio que se llama Preserved Heart Failure, ¿no?, de dapaglifosina, otro fármaco nuevo, 2020, 320 pacientes que se han metido.
Vieron que ingresaron en marzo de 2017 hasta septiembre de 2019, que se hicieron en Estados Unidos. Se encuentra en fase 4, ¿no? Recordad que la FDA requiere aprobar el marketing de este fármaco y pues bueno, ya ahora sí los estudios o estudios secundarios que se van a derivar de este estudio, ¿no? Entonces, vemos que el impacto de este fármaco comparado con placebo es que mejoran en los pacientes con la fracción de eyección conservada. Entonces, vemos otro estudio, el estudio de Liver, dapagliflozina, también, ¿no? En los pacientes del 2021, que se espera que salga, igual está en estadio 3, empezó en el 2018 en Estados Unidos, y lo que buscan o el objetivo es ver que este fármaco versus placebo, incluyendo a los mejorados de la calidad de vida diaria, ¿no? De los pacientes del cuidador, mejoran el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Así como su mortalidad y que pues bueno, es una opción terapéutica también que podemos nosotros ver, ¿no? Entonces, vemos también el estudio Eradicate, ¿no? Que es otro nuevo fármaco, ertuglifosina, ¿no? En estos pacientes, que está proyectado para el 2021. Yo creo que va a ser todavía más porque pues, se encuentra en fase 2, ¿no? Entonces, vemos que busca elucidar los mecanismos de este fármaco con las interacciones cardiorenales por el flujo y la activación neurohormonal en estos pacientes y está encaminado para los pacientes que tienen diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces, vemos de mejorarle las condiciones que le agravan la fibrilación auricular. Entonces, les estoy poniendo en azul lo que dice la guía europea, en rojo lo que dice la guía americana. Entonces, concuerdan que el tratamiento del FA debe mejorarse para disminuir los síntomas. Los europeos, ellos recomiendan la amiodarona y la digoxina como primera línea y en los americanos el diltiazem, ¿no? Entonces, los dos son buena praxis, lo consideran como 2A de evidencia de mejoría del tratamiento y pues bueno, determinar el panorama clínico de la anticoagulación, ¿no? Solo si está indicado dar este tratamiento en los pacientes. Entonces, iniciar el tratamiento con diuréticos, puede ser los CIECA, ¿no? Beta bloqueadores, los ARAs, estatinas. Incluso se ha demostrado los europeos que candesartán pues mejora la clase funcional, ¿no? Entonces, es una 2B, entonces da mejoría, o sea, tiene mejores efectos benéficos que efectos secundarios. Entonces, nosotros vemos aquí otro diagrama, vemos algunos targets de los tratamientos farmacológicos, beta bloqueadores, ¿no? Entonces, aquí están los CIECA, los ARA, ¿no? Los MRA. Aquí vemos los diuréticos, ¿no? Vemos aquí el eje de la renina, angiotensina, aldosterona. Y pues bueno, donde interactúan a nivel de los vasos, ¿no? Los bloqueadores alfa, la hidralazina, el mioxidil, ¿no? Entonces, ARA, ¿no? Entonces, estos son cómo se interactúan toda la farmacología para disminuir o para mejorar los targets, ¿no? Entonces vemos a nivel de vasculatura, vemos a nivel de arteriolas y vemos a nivel renal. Creo que es muy importante revisar este diagrama sobre los tratamientos que nosotros vamos a tocar. Pero, ¿qué es lo que dice la evidencia del tratamiento farmacológico de los diuréticos digitales, inotrópicos, vasodilatadores, los nitratos y otros tratamientos? Casi todos mejoran los síntomas. Algunos tienen sus dudas si mejora la mortalidad. Por ejemplo, el diurético o los bloqueadores neuromusculares no han visto. Incluso los inotrópicos han aumentado la mortalidad en estos pacientes. Vemos que algunos previenen para la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Los nitratos es el único demostrado, los digitálicos ya mínimamente, ya también van para afuera, la digoxina, y para el control neurohormonal, pues los únicos que han visto que se mejoran es el digital, los nitratos y los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros determinar en estos pacientes la eficacia de cada uno de los fármacos que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, iniciando con los diuréticos, recordar que están indicados en los pacientes con sobrecarga para mejorar los síntomas y pues bueno, obviamente con el objetivo de disminuir los días de estancia intrahospitalaria, ¿no? Esto dicho de la guía europea, por eso está en color azul. ¿Y qué diuréticos nosotros vamos a ver? Entonces vamos a ver los diuréticos de ASA, los tiocirídicos y los ahorradores de potasio. Entonces estos son los fármacos mayormente asociados, ¿no? La bumetanida, furosemida, la torsemida, como los de ASA, inhiben el transportador de sodio de potasio 2 cloros de la rama ascendente ASA-N. Eso hace que el filtrado se encuentre en el 15-20%, no eliminan también el potasio, el calcio y el magnesio. Y bueno, ahorita vamos a ver el diagrama, nada más estamos ahorita con la técnica, la cuestión técnica, los tiacídicos, ¿no? La clotariidona, la hidroclorotiazida,
el cotransportador sodio-cloro en el tubo contornado distal, ¿no? Rama ascendente. Entonces vemos que da efecto secundario la hipocalemia y los cerradores de potasio, la eplerenona, espironolactona, amiloída y el tramtreno, con sus efectos adversos que es la hipercalemia, ginecomastia y disfunción eréctil, ¿no? Entonces, en esta última diapositiva les estamos dejando dónde se encuentran, incluso aquí ponen este diagrama, este es de el Goodman, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, muy debatido en su tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Recordar que causan datos de acidosis secundaria al momento de administrar acetazolamida, pero bueno, es otro tratamiento diurético por si no se llega a tener los diuréticos y ácidos, los inhibidores de los canales de sodio, los diuréticos de asa que les había comentado, ¿no? Entonces, aquí se encuentran cada uno de las localizaciones, ¿no? Cada uno con los transportadores que se les había comentado para determinar los cambios a nivel renal, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera parte del vídeo. Si ustedes gustan de esta información que les estoy dando, pues suscríbanse a mi canal. Espero que pues puedan disfrutar de este video. De los siguientes que vamos a hacer, vamos a detallar más farmacología, más tratamientos. Y pues bueno, le quiero dar gracias a todos los que están suscritos al canal, ¿no? Entonces, les dejo aquí mis redes sociales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de este primer video, pues con todo gusto estoy para responderlos. Y pues bueno, vamos a seguir con las siguientes sesiones. Eso es todo para ahorita. Vamos a tomarnos un break y nos vemos para el siguiente video. Chao.